Sí, nada más comentarles que aquí en la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, en su proyecto editorial, tenemos diversos compañeros de diversas lenguas de nuestro país. Tenemos narradores, tenemos poetas, tenemos también compañeros que realizan obras de teatro, escriben obras de teatro, también tenemos investigadores que particularmente desde sus instituciones académicas realizan la labor de investigación en diversos temas de las culturas indígenas de México y particularmente de su lengua. En este caso tenemos los ensayistas, que también es otro género que nosotros cultivamos aquí en nuestra asociación. También tenemos los músicos, que en este caso cantan en lenguas indígenas, y tenemos diversos compañeros que han publicado y editado discos de música indígena. Nosotros en la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas y particularmente su servidor tenemos una propuesta incluyente. Hay diversos cuestionamientos en cuanto a la escritura, en cuanto a la pureza de las lenguas indígenas, pero nosotros lo que queremos es difundir las lenguas indígenas. Sí es importante la escritura y nosotros consideramos que los diversos compañeros que editan, que son miembros de nuestra asociación, todos ellos escritores, manejan una escritura lo más oficializada en nuestro país, es decir, que no escriben con una escritura libre, sino que al pertenecer al magisterio bilingüe, la gran mayoría de ellos manejan una escritura que ha sido valorizada y digamos consensada en este espacio educativo. Me refiero, por ejemplo, a la Dirección General de Educación Indígena de la SEP, que de alguna manera la escritura que ellos utilizan para las lenguas indígenas de México es una escritura que ha sido reflexionada, ha sido consensada, ha sido analizada en los diversos foros en donde ellos han participado, y de alguna manera no es una escritura que se invente nada más por particularidad de una persona, sino que es una escritura que de manera oficial podemos incluirla en lo que se le llama la escritura moderna de las lenguas indígenas, y particularmente para el náhuatl es la escritura del náhuatl moderno. Esto no quiere decir que el análisis y la reflexión acerca de la lengua en cuanto a la escritura esté totalmente terminada, porque en estos momentos, a través del trabajo de diversas instituciones como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de reciente creación, está siendo analizada la lengua indígena, su escritura, y se están, digamos, ubicando reflexiones importantes en cuanto a la escritura. Nosotros como Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas lo que queremos es que la lengua indígena se escriba y ya posteriormente en el proceso los diversos compañeros se alleguen a un análisis que ellos les permita reflexionar, digamos, en cuanto a su escritura, cuál opción pueden ellos de alguna manera retomar en cuanto a una reflexión, una decisión muy documentada de parte de ellos. Sabemos que hay algunas versiones en cuanto a la escritura de la lengua indígena en donde se hacen mezcla de alfabetos. Podemos identificar muy someramente, a lo mejor algún otro investigador tenga alguna otra propuesta o también otra opinión, 3 momentos de la escritura en lenguas indígenas en México, que es propiamente el periodo clásico, que es la escritura que utilizaron para las lenguas indígenas los religiosos que llegaron a nuestras tierras y que quisieron aprender las lenguas indígenas, y en este momento, digamos, lo podemos clasificar como el náhuatl clásico, por ejemplo, o también, digamos, la escritura clásica del maya, del mixteco, del zapoteco, que existieron diversos estudiosos, particularmente religiosos,
que estudiaron las lenguas indígenas en el periodo colonial, y que este periodo lo conocemos propiamente como el periodo clásico de las lenguas indígenas. Posteriormente tenemos en un segundo momento la escritura técnica. Esta escritura técnica la entendemos a partir de los años 30, donde, digamos, el Instituto Lingüístico de Verano, con la utilización del alfabeto internacional, viene a elaborar diversos materiales como cartillas, como gramáticas, como diccionarios, vocabularios en lenguas indígenas, y posteriormente un tercer momento que es el que estamos viviendo en este tiempo, que es la escritura moderno de las lenguas indígenas. Esta escritura moderna es la que en este momento estamos nosotros analizando, precisando, y bueno, es una escritura que se sigue utilizando. Si alguno de los compañeros que nos está viendo no utilizara estas tres escrituras y tuviera una escritura propia, hay una polémica en cuanto a la situación de la mezcla de alfabetos y también de la utilización de la escritura propia. Hay una posición que precisa que es estar, digamos, corrompiendo la lengua, que es estar, digamos, transgrediendo la lengua, y la otra que propiamente es la visión que precisa que es parte del proceso del aprendizaje de los hablantes de su lengua indígena. Nosotros, como Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, planteamos una visión en donde todas las propuestas sean incluyentes, digamos, aunque algunas ya tienen una historia, tienen una relevancia, una oficialización muy general por parte de las instituciones. De todos modos, no debe descartar la propuesta propia de algún hablante que esté escribiendo su lengua y que está viviendo su propio proceso. Yo creo que es parte del mismo, y que en algún momento ese hablante, ese escritor de su lengua, debe de reflexionar y tomar una opción que de forma consensada él pueda, digamos, utilizar, y pues a lo mejor puede ser la general que se está manejando y que de alguna manera, digamos, no sea una propuesta excluyente, porque lo que se requiere es que los hablantes escriban su lengua, no importa si en algún momento lo hacen con errores, eso posteriormente se corregirá, y también, digamos, varias reflexiones en cuanto a la situación del manejo de la cultura indígena. En esta situación, nosotros como asociación de escritores, a través de todas estas publicaciones que tenemos y los diversos eventos en donde participamos, a través de los recitales, a través de los talleres de creación literaria, queremos aportar a la reflexión de los hablantes y de los no hablantes, porque también en el manejo de la interculturalidad, el compartir la lengua, el compartir la cultura, la tradición, es parte de esta convivencia que en este momento se está requiriendo necesariamente a nivel mundial. Estamos regresando propiamente a lo que anteriormente en la zona de México, conocida como Mesoamérica, Teotihuacán, como se le conoce actualmente, era una ciudad multicultural. Todos los centros de cultura importantes eran ciudades multiculturales, no había una lengua sobre otra, y en este momento de la globalización nos estamos allegando necesariamente a un manejo multicultural. Muy bien, maestro. Ahorita es muy agradable oír todo esto de parte de alguien que está pues involucrado en la escritura. Usted escribe, usted pertenece a un colegio de canto. Ahorita nos explica bien cuál es el nombre. Pero si nos pudiera hablar un poquitito de, todo mundo lo conoce como calendario azteca, nosotros lo conocemos como Cuauhxicalli o como Tonalmaxiotl.
Y tal vez estos no son los nombres adecuados para esto, pero nos comentaba hace ratito algo y lo que pudiera compartirnos ahorita como una probadita para el siguiente segmento de este pedernal que sale de la boca en forma de lengua, de ese sol central. Continuando con el objetivo de nuestra Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, que es el fortalecimiento y la difusión de las mismas, quiero de alguna manera, simbólicamente, teológicamente, desde la cultura náhuatl, a la que pertenezco, mencionar propiamente la función del oncláctol, o también conocido como onxoxcláctol, que es la palabra florida. Propiamente los diversos compañeros de nuestra asociación, poetas, narradores, ensayistas, están compartiendo desde sus cosmovisiones indígenas la palabra florida. En la cosmovisión que tenemos como pueblos indígenas, la palabra florida está representada por un tecpatl. El tecpatl es un instrumento de corte, pero la representación que tenemos en los diferentes documentos donde se plasmó este tecpatl está representado por un cuchillo de pedernal, en donde en el interior está un ixtelolo, que es un ojo, y también una serie de cuaclanqui, que son colmillos. Estas dos representaciones en el tecpatl, que propiamente son, al friccionarlos, la representación de Clexochipapalo, que son las mariposas de fuego florido, que es la palabra misma, tiene dos vertientes. Una, que a través de los colmillos la palabra hiere, la palabra, digamos, hace que el ser humano en su forma corpórea cambie, es decir, en este concepto occidental de la muerte, digamos, pueda morir. La palabra hace que el ser humano tenga este cambio, pero también por el otro lado el ixtelolo, que es tener la visión del conocimiento, es posible a través de la palabra florida. Nosotros aquí en la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, los diversos maestros que han publicado, que han fundado nuestra asociación, tienen ese objetivo de que el tecpatl, que enciende la palabra florida, en este caso sirva para que todos los que nos están viendo, todos los que lean la literatura en lenguas indígenas, les ayude para que puedan tener conocimiento, puedan visualizar todos esos espacios que a través de la literatura nosotros podemos vivir. En esta situación quiero reflexionar una pregunta muy importante que aquí en nuestra asociación nosotros en diversos momentos nos hemos hecho. ¿Para qué escribimos en lengua indígena? Y esta pregunta, digamos, la quiero resolver citando diferentes textos. En esta situación hay un texto muy importante que les quiero recomendar, editado por Monte Ávila Editores, una editorial de carácter latinoamericano, que tiene distribución en toda Latinoamérica y también en Europa. Monte Ávila Editores edita un texto que se llama Costado Indio. En este texto, la prologuista de este libro tan importante, que es una recopilación de literatura indígena de Venezuela, Marisa Jiménez, precisa en este texto que quien escribe en lengua indígena lo hace como un homenaje a su pueblo indígena, es decir, que todas las palabras, todos los sueños, todas las vivencias de los abuelos pertenecientes a esa cultura están allí plasmados en esos textos, en esas líneas. Y también quiero citar en segundo momento a un libro de poesía guayú del escritor venezolano José Ángel Fernández Silva, que en la introducción la antropóloga Beatriz Bermúdez Roté precisa que escribir en lengua indígena es una forma de resistencia. De esta manera nosotros resistimos
el embate de la transculturación de otras culturas, y a través de la escritura nosotros estamos, digamos, viviendo, resistimos ese embate. Y ya en un tercer momento, reflexionando y contestando esta pregunta de ¿para qué escribimos?, quiero citar unas palabras que recopilé hace muchos años en entrevista con el destacado escritor Natalio Hernández Hernández, siendo funcionario de Culturas Populares. Le pregunté, en una pregunta ingenua en ese entonces, hace más de 18 años, que para qué escribía, y el maestro Natalio Hernández me contestó, retomando su cultura indígena náhuatl, que escribía para no morir. El ser humano que plasma a través de la escritura de su lengua, su literatura, no muere, aunque ya no esté corpóreamente. A través de la escritura, ese escritor, esas vivencias, todo lo que él experimentó como parte de una cultura, vuelve a revivir en cada uno de los lectores de ese texto. Entonces realmente aquí la reflexión final es de que, digamos, siguiendo el destino del ser humano dentro de las culturas indígenas, es que realmente no morimos, solamente realizamos un viaje eterno en el cosmos infinito, como realmente se concibe la muerte en las culturas indígenas.